Ya sabemos que cuando el Señor dice, de cierto os digo, es porque la cosa es seria, muy seria. Y nos estuvo hablando, como acotaba nuestra preciosa pastora, acerca de el énfasis que Él hizo en servirnos los unos a los otros, y además la forma en cómo debemos servir a los seres humanos que sufren, sin importar por qué está en la cárcel, o porque está en la clínica, o porque está desnudo, o porque está hambriento, o porque está expatriado. Porque el Señor Jesús, como vimos la vez pasada, dijo, cuando lo hicieron con alguna de esas personas desprotegidas, a mí me lo hicieron. Y dijo que iba a separar como un pastor las ovejas de las cabras. Y ya vimos el destino de las cabras y cuál es la herencia de las ovejas. Para ellas dijo, hay un reino preparado por mi Padre desde la fundación del mundo. Entonces, en ese contexto, el Señor viene hablándonos de servicio, pero también debemos anotar que estaba a una semana de ser asesinado en la cruz del Calvario. Todo esto ya pasó, para nosotros es claro por la lectura juiciosa de la palabra, pero cabe anotar que aunque ocurrió hace 2000 años, tiene tremenda vigencia, porque a veces nuestra vida puede estar enfrascada en una cantidad de cosas que indudablemente para efectos de la vida eterna no tienen ningún valor. Y es posible que muchos creyentes se pasen su vida ocupadísimos, no tienen tiempo ni para lavarse los dientes, para llegar ese día en que el Señor venga como Rey con sus ángeles, como dijo en Mateo capítulo 25, y lo ponga uno al lado de las cabras. Le digo, ¿pero por qué me pusieron al lado de las cabras? Dice, porque estuve desnudo y no ¿qué? No me vestiste. Estuve hambriento y no me diste de comer. Fui extranjero y no me facilitaste las cosas. Estuve en prisión y no me visitasteis. Estuve enfermo y no te ocupaste de mí. Y entonces esta gente dirá, pero ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo te vimos enfermo y no te servimos? Entonces dirá nuevamente, cuando no lo hicieron con los otros seres humanos sufrientes, conmigo no lo hicieron. Entonces por eso en ese contexto él dice, de cierto os digo, el siervo, dice la Escritura, no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Entonces, cuando yo me dedico en la vida a buscar gente que me sirva y a no ayudar a los demás, y digo ser creyente, le estoy diciendo al Señor Jesús que lo que Él hace es muy poquito y a mí no me es suficiente, y lo que Él dice a mí no me convence, por lo tanto no voy a servir. Y Él me devuelve y me dice, el siervo no es mayor que su Señor. Es que si yo lo estoy haciendo, ustedes lo deben hacer. Ni ustedes son mayores que yo, que soy el que los envío. Entonces, una bienaventuranza que encontramos, que no está en el Evangelio de Mateo, es esta. Con respecto al servicio, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Pero entonces aquí viene algo que es tremendamente, por lo menos para mí, impresionante. A pesar de estar en el mismo mover, a pesar de estar al lado del Señor Jesús, no todas las personas que había allí, aunque Él las había escogido, podían ser consideradas ovejas. Y Él dice, no hablo de todos vosotros en cuanto a la bienaventuranza que acaba de dar. Bienaventurados seréis si hiciereis lo que acabo de decir, ¿cierto? De servirnos entre nosotros. Y dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Dios nos escoge divinamente por su Santo Espíritu, pero encontramos entre estos discípulos que vivieron, comieron, caminaron, estuvieron con Él, a Judas. Y ya en el capítulo 6, en el versículo 70 y 71,
habla acerca de que el Señor Jesús sabía quién lo iba a entregar, y específicamente dice el versículo 71 tal vez, y uno de esos escogidos es un diablo, refiriéndose a opositor con la palabra. Judas se autoseparó de esta bienaventuranza que el Señor Jesús consagra aquí en el Evangelio de Juan, de la bienaventuranza de servir en ágape, y prefirió asociarse con el diablo, porque recuerden que ya Satanás había colocado en el corazón de Judas, en su mente, en su manera de pensar, y aunque él puede hacer eso, de último uno es el que escoge y decide. Eso se llama libre albedrío. Judas eligió enaltecerse en vez de humillarse, porque recuerden que en este caminar, ¿cuál es la persona mayor? ¿La que más qué? La que más sirve. Les decía, con el debido respeto, sin ser peyorativo con nadie, que la persona que entre nosotros como creyentes menos sirva es la más insignificante. Mira al de lado, dígale, menos sirva. Es decir, en el sistema del mundo se enaltece al que gobierna, y los gobernantes, como dijo el Señor Jesús en Mateo 20, del 20 al 28, se usa que mientras más súbditos, más servidores, más gobernados tenga esta persona, se enseñorea de ellos y hasta los tiraniza. Pero en el reino el Señor Jesús dice, no es así. El que quiera ser primero entre ustedes deberá ser el que más sirva. El que quiera ser mayor deberá ser el que más sirva. Pero aquí tenemos este caso especial. Mi buen Señor Jesús, nuestro buen Señor Jesús dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Y mira qué interesante esto. Mas para que se cumpla, ¿la qué? ¿La qué? ¿La qué? La escritura, refiriéndose a todo lo que está escrito de Malaquías a Génesis, o de Génesis a Malaquías, dependiendo de por donde usted comience. El Señor Jesús cita este salmo, es el Salmo 49, versículo 1. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Talón, entiéndase pues talón para que no se sienta ahí extraño con esa palabra. Todo lo que el Señor Jesús vino a hacer estaba escrito. Diga conmigo, escrito está. La renovación continua del entendimiento nos sirve a nosotros no solamente para conocer el corazón del Padre, sino para entendernos y entender la humanidad en medio de la cual vivimos, sin importar la generación en la que estemos, porque hay mucha tecnología ahora comparada con la del primer siglo, pero el ser humano sigue siendo el mismo. Solo hay 3 clases de seres humanos. 1, el que no ha nacido sino del papá y de la mamá, por lo tanto, nació bajo ¿qué? Bajo pecado, y comete ¿qué? Pecados. El que ya nació de nuevo porque ha creído en Cristo Jesús, pero no ha renovado su mente, entonces para efectos del reino esta persona es un lastre, porque aunque ya nació de nuevo, no crece por falta de renovación de entendimiento con las Sagradas Escrituras. Entonces casi ni se distingue del que no ha nacido de nuevo, como los creyentes de Corinto. Y están aquellos que naciendo de nuevo sí han renovado su entendimiento. Entonces por eso el Señor Jesús puede citarle las Escrituras cuando está hablando, y dice, para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. El escrito está. Entonces Judas elige de qué lado está. El Señor Jesús me habla de la persona que come pan con él. Es que comer juntos es para amigos. Casi nadie come con un enemigo. Yo sé que usted pensó por ahí en su marido o en su mujer, pero no estoy hablando de esa clase de enemistad. Estoy hablando de este que te va a traicionar. Imaginémonos que aquí calcañar es un pisotón muy grande, como una cos, como la patada de un burro, una patada de quina. El mismo que iba a traicionar al Señor Jesús, a sí mismo se estaba dando una patada de ese calibre. Fui a otra versión, la Nueva Traducción Viviente, la NTV, y esto dice el Salmo 41, versículo 9.
Dice el Señor Jesús, hasta mi mejor ¿qué? Esta era la calidad de lazo filial que unía al Señor Jesús con Judas. Eran amigos. El Señor Jesús lo dice al citar el Salmo, y en esta versión es más claro. Recordemos que el hombre que más cercano tienes es el que más te va a doler si llega a traicionarte, la persona en esa área. Pero aquí estamos mirando, para que no empiece usted a pensar, sí, a mí me pasó una vez con un compañero de trabajo. No. Aquí estamos hablando de que Dios hecho hombre, el Señor Jesús, se va a enfrentar así, cara a cara, con la dificultad más grande que tiene la humanidad, y es estar caída. A tal punto que Judas representa a la raza humana entera, cuando el Señor Jesús puede decir, hasta, ¿quiénes han tenido amigos? De verdad, amigos así, esos son los que uno se levanta y de pronto te falla, o esa amiga te falla así. Pues eso no es nada comparado con lo que el Señor Jesús está a punto de enfrentar, porque Él ha dicho que va a regresar al Padre, lo viene diciendo desde capítulos anteriores, que va a pasar de esta vida a la presencia del Padre, lo dice en este capítulo, y va a estar ante el Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, en el cual no hay sombra de variación, del cual procede todo lo bueno, agradable y perfecto. Es la pureza misma completa. Y ahora se está enfrentando contra la oscuridad misma completa, auspiciada, avivadas esas ascuas por la labor soterrada de Satanás. Entonces, sí, voy a ir al Padre, pero a la vez me voy a enfrentar a la tremenda dificultad que tiene esta raza humana, y es que no es capaz de ser leal con Dios. Y dice, hasta mi mejor amigo, en quien tenía ¿qué? Plena confianza, absoluta, el 100% de la confianza. Léase usted ese salmo en casa y se dará cuenta el contexto, y podrá encontrar las razones para que el Señor Jesús lo cite, porque Él no solamente vino a cumplir la voluntad del Padre, Él vino a ser asesinado en esta tierra a causa de la humanidad que no era capaz de salir del hueco en el que ella misma se había metido. Y para eso no bastaba con una visita, había que morir. Y había que morir hasta por personas de este calibre. Entonces, recuerde esto. Venimos en el contexto de servicio, y ojo, para que no se vaya a llevar muchas desazones. Es claro que esto uno lo aprende a las patadas. Nunca espere gratitud de la persona a la cual le está sirviendo. Diga conmigo, nunca. Porque lo que estamos haciendo, Colosenses 3:23, es para Dios. Se lo hacemos a las personas, pero es para Dios, porque al hacerle el servicio del cual estamos hablando a la raza humana, a Dios se lo estamos haciendo, porque del ser humano no debemos esperar ninguna clase de bondad. Mira al de lado, dígale, ay. Por eso es que hay tantas canciones de despecho, tantas canciones de desidia, tantas canciones casi que de lágrima parqueada, porque la humanidad no entiende esto. Y es que la gratitud no es algo que surge del ser humano de la noche a la mañana, y es algo que se desarrolla, gracias a Dios, en el nuevo nacimiento. Entonces mi Señor Jesús dice en esta versión, hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, con quien compartía mi comida. No es que llegaste a ese restaurante, el uno pidió un plato y el otro, no, era el mismo plato. Con quien compartía mi comida, dice mi Señor, es el que me va a traicionar. Lo interesante en todo esto es que de Judas, lo vamos a desarrollar después como persona. En el Evangelio de Marcos, el Señor entiende cuál es su destino temporal, y era ser asesinado en la cruz. Pero fíjate que mi buen Señor, en vez de estar preocupado porque lo van a asesinar, está profundamente conmovido y preocupado por el que lo va a traicionar.
Y entonces vamos a ver una función del ágape. El ágape es el amor divino. Diga conmigo, ágape. Ya está muy claro. Una cosa es el amor que usted siente por su papá y su mamá, filial, por sus hijos, por sus primos, por sus hermanos. Otra cosa es el amor erótico que puede sentir un ser humano por otro. Pero el amor ágape va más allá de cualquier relación de esas que están bajo el esquema caído de la humanidad caída. Aquí encontramos que el ágape me lleva a ocuparme inclusive más por el que me está haciendo daño que ocuparme en el daño que me está haciendo. Por eso allá en 1 Corintios capítulo 13, el ágape es en sí la misma persona de Dios, como dice 1 Juan 4:8, Dios es ¿qué? Ágape, Dios es amor. Y en este contexto, en Marcos, más o menos en la misma cena, dice, pues el Hijo del Hombre tiene que morir. Diga conmigo, tiene que morir. O sea, el Señor Jesús no lo cogió de sorpresa a la cruz y no fue que lo mataron porque se metió por el camino que no era. Él sabía que venía a eso, porque eso dicen las Sagradas Escrituras. Marcos también lo dice, tal como lo declararon las Escrituras hace mucho ¿qué? Hace mucho tiempo. Todo lo que está ocurriendo en la humanidad está escrito hace mucho tiempo. Por ahí hay un boom con lo de el virus el de la coronavirus, ¿cierto? Pero si usted va a Deuteronomio capítulo 28, se va a dar cuenta en las bendiciones y maldiciones escritas hace más de 3000 años, que vendrían enfermedades sobre la humanidad que ni nombre tenían porque serían nuevísimas. Entonces, de igual manera, las Escrituras ya habían declarado que el Señor Jesús iba a morir. Pero miren la ocupación de mi buen Señor Jesús en el ágape por el que lo va a traicionar. Y dice, pero ¿qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona? Es que estamos frente a un hombre llamado Judas, que en su momento es lo mismo que debe haber sentido Faraón cuando se le endurecía el corazón cada vez que Moisés le iba a decir suéltanos, y venía una plaga sobre aquella nación de Egipto y él les decía sí salgan, pero después se arrepentía, así 10 veces. Entonces vino la plaga de la oscuridad, la plaga de las ranas, la plaga de la sangre, la plaga del granizo, tantas cosas que hubo, la de los piojos, tantas cosas que hubo en aquella nación, pero ese hombre no despegaba. Hay un proverbio, creo que es el 16:4, que dice, hasta el impío hizo Dios para el día malo. Hay personas que por la soberana voluntad de Dios, porque ahí se levanta la ONG que todos llevamos por dentro, pero si Dios sabía eso, entonces ¿por qué va a castigar al pobre Judas? Porque es que un momentico, Pablo lo dice de esta manera, ¿cómo le va a decir al barro al que lo está moldeando, ¿por qué me haces así? Dios en su soberanía puede hacer lo que le dé ¿qué? Su divina voluntad. Entonces, como un alfarero, cuando está trabajando el barro, una persona puede, el artesano que está trabajando, ese alfarero que está trabajando el barro, puede hacer una tremenda vajilla de alto turmequé para una gran empresa, o de ese mismo barro, de esa misma masa, puede hacer un inodoro. Entonces aquí no estamos mirando, ¿por qué Dios hizo eso? No, sino la situación tan tremenda del ágape de Dios por esta persona que lo está traicionando, que entre otras cosas pudo haber sido cualquiera de nosotros. Y dice, pero ¿qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona? ¿A qué quiero llevarte? ¿Estás preparado o estás preparada para amar de igual manera a las personas que están a tu alrededor? A tu familia, a tus padres, a tus hijos, a tus amigos, a esa gente con la que generalmente uno camina, pero jamás espera una situación así. Pues el Señor Jesús sí. En uno de los evangelios, cuando Judas se aproxima a él y lo besa para darle esa señal para que los otros lo atraparan, el Señor Jesús también lo besa y le dice, amigo, con un beso me entregas. Pero estamos hablando de que el Señor Jesús ya lo sabía. O sea, el Señor Jesús se relacionó con Judas, le lavó los pies a Judas, le sirvió la comida a Judas, estuvo siempre al lado de Judas. Es más, a Judas le entregó la contabilidad porque él era el que cargaba la bolsa. Y a pesar de todo eso, de saberlo, el Señor Jesús le agapó hasta el final, porque el capítulo empieza,
sabiendo que faltaba poco tiempo para ir de esta tierra al Padre, los amó hasta el fin. Mira el de lado, dígale, hasta el fin. Ese es el reto. Es que para esto necesita ser una mujer de una falda bien puesta o un hombre de pantalones bien puestos. Esto no es pa' gallinas cobardes, pusilánimes, llenas de melindres. El caminar en el Señor es así, amar hasta el fin. Diga conmigo, hasta el fin. Pero qué aflicción la que le espera a aquel que lo traiciona. Y miren estas palabras que dice mi Señor Jesús. Para ese hombre sería mucho mejor no haber ¿qué? Nacido. Y no lo está diciendo en el tono de desprecio, como cuando usted a alguien lo decepciona en la vida y dice, ojalá no hubiera conocido a ese o a esa, jamás hubiera entrado a esa empresa o a ese trabajo, jamás hubiera hecho esto o aquello. No. Él lo que está diciendo es, ojalá no hubiera nacido para que no le hubiera tocado pasar por esta situación tan difícil que va a pasar, porque es que lo menos que le va a pasar a este Judas es parar allá en el lago de fuego y azufre, donde aparece en Apocalipsis, en el destino final de la humanidad. ¿Están aquí mis amigos? Esto no es un juego. Esto no es metámonos al club de los creyentes para que yo sentir como más paz espiritual. No. Ahí es donde le pelan a uno más el cable, donde las cosas se sienten realmente más. Pero la gran ventaja es que tenemos a alguien a quien seguir. La Biblia me dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. No me dice, puestos los ojos en fulano, en sutano o en mengano, en Jesús. Y se supone que yo debo caminar como el Señor Jesús anduvo. Primera de Juan 2:6. El que está metido en esto realmente es para caminar como el Señor Jesús anduvo en todas las áreas. Diga conmigo, en todas las áreas. Lo que me impresiona es que el Señor Jesús va a ser asesinado a los pocos días. Y Él está ocupado en servir a los que están a su alrededor, sin importar cuál fuera el papel que iba a desempeñar en su vida, con Él, con respecto a Él. ¿Están aquí mis amigos? Muy bien. Yo sabía que se me había perdido un versículo. Entonces, haciendo esta claridad, después volveremos a Judas. El Señor Jesús, como persona responsable de la salvación de este planeta, es que yo sé que uno se siente a veces muy importante porque está manejando una empresa con cualquier 2,000 o 3,000 empleados, o 1 o 2, porque depende de las capacidades, Dios le da a uno, ¿cierto? Yo a veces yo hasta me enredo conmigo mismo, imagínate los que manejan. Pero aquí estamos hablando de un Señor Jesús que tiene la responsabilidad de servirle la salvación a la humanidad. Y entonces les dice a sus discípulos, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. O sea, la prueba de que yo soy el que digo ser, Dios, es anunciándoles a ustedes el mismo evento de traición y contándoles cuáles son los autores que me van a servir en plato de oro la prueba por la cual yo debo pasar. Sepan pues que yo soy, porque les estoy diciendo esto desde ya. Y vuelve al desierto, desierto os digo. Ahora me está diciendo que la gente, la humanidad, que hemos servido, como lo ha dicho él, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, y en los primeros versículos de este capítulo de Juan, capítulo 13, hay una bendición que nosotros somos para la humanidad. Así la gente no se dé cuenta. Ahora, qué bueno que se diera cuenta, qué bueno hacer las cosas cuando uno las hace conscientemente. Y el Señor Jesús dice, el que recibe al que yo enviaré, o sea, a nosotros, los que decimos ser creyentes, ¿me recibe a quién? A mí. Y a la vez les recuerdo los ejemplos que coloqué, que fueron muchos. Cuando tú alimentas a esa persona que está en el semáforo y en vez de ponerte en el trono de Dios a decir puede comer o no puede comer, quién sabe en qué se la va a gastar,
es que Dios me está diciendo que me envió esa persona que pide limosna, como la que encontramos en Hechos capítulo 3, parqueada ahí desde su nacimiento casi, tenía 40 años de estar lisiado y estaba pidiendo limosna y le pidió a Pedro y a Juan. Entonces, cuando esa persona enferma, que está en la condición de que yo la pueda servir, es Dios enviándome a alguien para que yo lo reciba, y al recibir a esa persona, ¿lo estoy recibiendo a quién? A Él. Si tiene dudas sobre lo que estoy hablando, escúchese bien las dos anteriores. Pero a la vez, el que me recibe a mí recibe bendición porque está recibiendo a Cristo mismo. El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a ¿quién? Al que me envió. Mire qué interesante. Si alguien te recibe a ti que eres creyente, por ser creyente, está recibiendo a la vez a ¿quién? A Cristo Jesús. Y como el que te recibe a ti está recibiendo a Cristo Jesús, Jesús me dice que a la vez el que lo recibe a Él está recibiendo a ¿quién? Al que lo envió. ¿Y quién envió al Señor Jesús? El Padre. Entonces, uno a veces no entiende esta situación porque, claro, como uno vive tan ocupado en otras cosas que no son esto, dice, pero ¿para dónde va el Señor Jesús? Él me está enseñando para qué vale la pena vivir. Después de ser salvo, vale la pena vivir para servir, no hay nada más. Por eso dice, el que recibe al que yo, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu. Diga conmigo, se conmovió. Ahora, ¿por qué se conmueve? Por las dos cosas que venimos viendo. Una, la inminente traición de Judas, él enfrentándose a la misma asquerosidad de lo que es la humanidad caída, pero a la vez la gran bendición que viene para él al resucitar después de esa muerte dura en la cruz, ser sepultado 3 días y resucitar. Viene la ascensión y entonces él vuelve a la diestra de Dios. Está conmovido por esas dos cosas, la miseria humana, pero a la vez la gran bendición de volver al Padre. Y a la vez está conmovido por ver hasta dónde puede llegar una persona sometida al pecado y cometiendo pecados como Judas. Entonces, yo quiero que entremos con mucho tacto en esta situación de Judas, porque esto es algo entre Dios y él, de lo cual podemos aprender mucho nosotros. Se conmovió en espíritu. Claro, ha estado tanto tiempo separado físicamente, hablemoslo así, del Padre. Hace 33 años aproximadamente, él ha descendido del trono y renunció. No estimó como cosa que aferrarse, ser igual a Dios, Filipenses capítulo 2, para poder venirnos a servir. Es que nos sirvió hasta el fin. Diga conmigo, hasta el fin. Entonces este Dios que está sirviéndole a la humanidad la salvación, este Señor Jesús, con todas estas situaciones que están pasando por su espíritu, Él llega y declara lo siguiente, porque él se mantenía en completo contacto con el Padre, pero no perdió de vista nunca la necesidad de la humanidad que estaba sufriendo, sumida en sus pecados y transgresiones. Y vuelve y dice, de cierto os digo, que uno de vosotros me va ¿a qué? A entregar. Recuerda, el enemigo no está afuera, está entre nosotros. Lo que Jesús está diciendo es, el que te traiciona no estará en los de afuera, siempre estará ¿dónde? En los de adentro, y a veces tan cerquita que puedes comer con él, a veces tan cerquita que has depositado toda tu confianza en esa persona. Y por eso entonces te vas a devolver y te vas a amargar. No. Y esa es la gran diferencia en cómo enfrenta la humanidad caída una situación de estas y cómo la enfrenta alguien nacido de nuevo y con mente renovada. Nosotros ya no podemos tener las mismas reacciones que teníamos antes de conocer a Cristo. Es más, tenemos toda la obligación de enfrentarnos a la situación para vivirla como la vive Cristo. Porque es que el asunto de lo temporal nos puede hacer perder lo eterno. De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. La gente que estaba a su alrededor, los demás discípulos, estaban más preocupados de no ser ellos los que le iban a entregar que en el mismo Señor Jesús que iba a ser entregado. Así somos de egoístas. Y dice, entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba.
¿Me entiende? El quiero saber el chisme para contarlo mañana en la cadena de WhatsApp, para llamar inmediatamente a la radio para que se riegue la bomba, para ponerlo en mi evangelio. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. ¡Oh, sorpresa! Es que el Señor Jesús me está diciendo, uno de ustedes. Y ellos están a propósito, ¿qué estaban haciendo? Cenando. Que le digan una comida. Fue una comida muy larga, se hablaron muchas cosas. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Recuerden que Juan dice en el capítulo 19, versículo 26, en el capítulo 20, versículo 2, en el capítulo 21, versículo 7, y en este capítulo 13, a él se le metió que él era el discípulo que Jesús amaba. ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama la seguridad de Juan en el amor de Dios. ¿Entiende? Juan no es ese hijo de Dios que dice, pero el Señor sí me amará. Juan estaba convencido de que el Señor lo agapaba. ¿Ha visto en algunas familias que son numerosas? Mi papá sí me querrá, mi mamá sí me querrá, y se deshacen diciéndole que lo aman, dándole detalles de que lo aman, pero el inseguro, la insegura esta no sabe que es amado. Y no sé si Juan no es esa clase de discípulo. Juan es ese discípulo que sabe, si el Señor Jesús vino a esta tierra y está diciendo que va a ir a la cruz, que va a derramar su sangre preciosa, que va a ser sepultado, que va a resucitar, nos va a decir y nos ha dicho que donde Él esté, Él quiere que nosotros estemos. Nos ha dicho que va a preparar unos tronos para nosotros estar sentados en Él, para juzgar juntamente la tierra durante ese milenio. Hombre, yo sí estoy más que... A mí nadie me tiene que decir que Dios me ama. Yo sé que Dios me ama. Diga conmigo, yo sé. Hay una cantidad de creyentes que no saben que son amados por Dios. Entonces andan como si Dios estuviera para una escopeta para cada vez que... ¿Sí? Y si fuera eso, vive con otra cantidad de sicarios espirituales alrededor diciéndole, el Señor anda detrás de ti, está buscándote para matarte, está recogiendo lo que has sembrado, verá, ojo, le va a caer algo encima, le va a caer una plancha en la cabeza. ¿Sí? Hay una cantidad de hermanos así terribles. Juan sabía que Dios lo... Diga conmigo, debo saber que Dios me agapa. Si usted no sabe eso, le va a quedar tan difícil la vuelta. Su vida matrimonial será desastrosa, su vida en la empresa será terrible, su vida en la sociedad será dificilísima. Para Juan no. Juan sí era así, pero Juan cambió. Entonces, además se recostaba en el Señor. En esa época no comen como estoy yo en la casa, sino que había unas cosas que llaman triclinios. Entonces había un espacio en el centro de la mesa y la gente se recostaba así. ¿Ha visto las películas de romanos comiendo uvas así? Así, ¿sabe? Así estaba. Entonces Juan se recostaba en el pecho del Señor, fácil, hablando. Se usaba que el anfitrión colocaba al invitado de honor en la cabecera y empezaba a colocar de derecha la gente por orden de importancia. Por orden de importancia. El que más cerquita estuviera al Señor era el más cercano. Juan era uno de esos. Judas era el otro. Qué difícil nos da nosotros reconocer. Porque ¿recuerdan ese pasaje en 2 de Samuel? Cuando Absalón se rebela contra su padre y lo quiere matar. Absalón se rebela, hijo de David. Pero antes de ir a la batalla contra Absalón, David le dice a Joab, uno de sus generales, a Abisai, otro de sus generales, y a Itaí, otro de sus generales, no me toquen al joven Absalón, respétenle la vida. Respétenle la vida. Joab, que era el más jodido de todos, debe haber pensado, no entiendo porque ama al que lo traiciona. Es más, Joab se encarga de matar a Absalón. Cuando le dan la noticia a David de que Absalón ha sido muerto, David, en vez de brincar de la alegría porque iba a ser restaurado nuevamente en el trono, empieza a llorar. Y entonces la gente puede decir, mirad cómo amaba a Absalón. Es más o menos el mismo caso. Entonces el Señor Jesús está allí en esa cena. Entonces posiblemente a uno en su lado cercano está Judas. Pero el Señor Jesús sabe que lo va a traicionar. ¿Cuál es mi reacción cuando sé que alguien me va a traicionar? Lo más lejitos posible.
Pues yo lo saco de ahí de esa cena. ¿O no? O lo pongo allá de último. Sírvanle allá, con la guamasa, lo que sobre. O sea, ahí cerquita. Entonces los discípulos empiezan, ¿quién será? Como Juan estaba ahí, a este pues, al que el Señor amaba, hizo señas Simón Pedro, que andaba por allá en otros lugares, para que le preguntase al Señor Jesús de quién estaba hablando. Pregunte pues, hermano, para eso está allá, ¿cierto? Y dice que él entonces, o sea Juan, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? ¿Cierto? Pero es para saber, no más. No es para restaurarlo. Es más, nadie sabe, y se van a dar cuenta que nadie queda sabiendo quién es, porque el paso siguiente que vamos a entender es que Jesús protege al que lo va a traicionar. Mire al de lado, dígale, ay, ay, ay. Mientras que en el mundo caído hay que desnudar a esa persona. Y ojalá alguien me haga el favor de quitármelo, como Pedro con Malco, que sacó la espada y le cortó la oreja. Y el Señor Jesús hace exactamente lo mismo que hace por Judas, se la pega, la primera cirugía de oreja, ahí está, pegadita. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? El Señor Jesús le da unas señales vagas y le dice, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. La costumbre era que el anfitrión, en este caso nuestro buen Señor Jesús, honraba al invitado pasándole sobre un pan un bocado bien delicioso, una cosa. ¿Se ha hecho esos preparitos usted que dice? Bueno, eso se lo entregaba a uno al cercano, al que más quería honrar. Pero lo interesante acá es que él se lo da a Judas no para descubrirlo, sino para protegerlo, porque seguramente le siguió dando a todos, porque él los quería a todos por igual. Lástima que la mesa no tenga en un lugar al lado derecho y otro al lado izquierdo, pero él si es por el Señor los tenía todos ahí, encima de todos. Entonces, tanto fue que no lo entendieron. Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y qué interesante, y después del bocado, Satanás entró en él. Detrás de ese bocado, Satanás entra en la mente de Judas. Y uno dice que cuidándose del gluten. Sí, mire que aquí hay cosas más peligrosas que pueden ir encima de un pan. Y ese era un pan sin nada de químicos. Era un pan ácimo, era un pan así, de los buenos. Pero detrás de ese bocado, en la cercanía íntima que Jesús tenía con Judas, se dio el diálogo real. Judas habla frente a frente con el Señor. El Señor Jesús no se fue por detrás a armarle un chisme por Facebook. No, Él lo cogió de frente, no metió a los otros. Pero lo que pasa en Judas es terrible, porque al rechazar a Jesús se entrega a Satanás. Y la orden que le da el Señor Jesús, porque el Señor Jesús siempre es el que tiene el sartén por el mango. Sí, para aquellos creyentes que todavía piensan, ay, el diablo como es de poderoso, el diablo como es de terrible, el diablo como es de... No. Hasta el Señor Jesús dio las órdenes para su entrega. No fue que el diablo complotó con Judas y de tal manera lo arrinconaron que el Señor Jesús no tuvo más que morir. No. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo ¿qué? Hazlo pronto. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y aquí es donde te digo que lo protegió. Pero ninguno de los que estaba a la mesa entendió por qué dijo esto. La evidencia de que Jesús escudó a Judas en vez de exhibirlo me muestra la integridad del amor ágape que va hasta el final. ¿Hasta dónde cuentas con mi ágape? Hasta el final. Dígale al de lado, hasta el final. A eso es lo que nos estamos enfrentando. El carácter que el ágape le da a una persona nacida de nuevo. En este caso el Señor Jesús, tú y yo sabemos que no necesitó nacer de nuevo. Él nacido de nuevo desde siempre. Pero Él me está diciendo que como es el maestro, puedo ser yo. Es más, debo ser yo, porque si no me quedaré corto en este caminar precioso que me está lanzando hacia una vida eterna completa.
Pero ninguno de los que estaban a la mesa, disculpen amigos, ¿están aquí? ¿Qué es lo que venimos aquí? ¿A qué? Mire, con esto quiero que se saque usted esa cantidad de cucarachas de rencor que tiene en la cabeza por amor a Dios. Usted ya es cristiano, usted ya es cristiana, usted ya no puede seguir en las mismas, enfrentando la vida de la misma manera. Tiene que salir urgentemente de eso, porque si no soluciona eso, va a quedar en la misma paila que Judas. Va a estar en la misma prisión del que le hizo daño, va a estar en el mismo problema del que le puso el problema. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Mírenlo, miren cómo lo protegió, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que lo que Jesús le estaba diciendo es que fuera a hacer un mandado, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres, un mandadito. Yo no lo voy a meter a usted en ningún curso de sanidad interior, ni les voy a decir para el próximo puente nos vamos todos para Dubái, ¿cierto? Y allá en el hotel ese empecemos a anotar, saquen una hojita todos, desde que era pequeñito, imagínense, uno ya con 80, desde que era pequeñito, desde el primer daño que le hicieron, ¿cierto? Que cuando usted salió al kinder la primera vez, ¿cierto? Que había kinder en esa vez, ¿cierto? Un compañerito le robó la lonchera, que una compañerita le pegó con un borrador. Después cuando fue como más grandecito, y así después los problemas que usted tuvo con su hermano o con su hermana o con su esposo, anote pues todo eso, y al final quemamos todo eso en una gran hoguera y le decimos vete fuera de mi fuente. No, yo le estoy diciendo que sea hombre, sea mujer, acepte que es cristiano, acepte que es cristiana y empiece a vivir como el Señor Jesús, porque es la única manera de seguir adelante, hermanos. Sí, ay no, es que en mi casa mi mamá y mi papá peleaban y demoraban décadas sin hablarse, se hablaron 4 veces en la vida. Entonces por hoy yo soy así, así no es. Hay que cambiar porque el que hacía eso se murió cuando creyó en Cristo Jesús y resucitó el nuevo. Usted es una nueva criatura. Para lo que necesitamos para la fiesta, o que dice algo a los pobres. Cuando él, Judas, pues hubo tomado el bocado, porque se lo comió además, si el Señor Jesús no lo ahogó con él, sino, Juditas, abra la boquita, ahí va, lo amo hasta el final, vaya pues. Y era ya de noche. Después les hacemos el seguimiento a Judas. Salió ese día de noche y se fue para la noche eterna después. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Esta palabra para una persona normal no significa nada, porque por lo general tú y yo no vivimos vidas para glorificar a Dios. Entonces no entendemos qué es eso. No entendemos que el Señor Jesús, siendo Dios, haya renunciado al ser semejante a Dios como cosa que aferrarse y haya venido a esta tierra para hacer la voluntad del Padre. O sea, esto solo lo puede entender alguien que como Cristo entienda que esta vida nos ha sido dada para agradar al que nos creó, al que nos redimió y al que ahora le servimos. Un versículo como estos no significa nada para mucha gente, inclusive gente que está en sillas de congregaciones cristianas. Cuando hubo salido Judas, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. ¿Por qué? Porque él vino a cumplir una misión, vino a cumplir un plan. Jesús le dijo a los 11: ¿saben por qué voy a glorificar al Padre? Porque él me dijo que fuera a la cruz y para allá voy. ¿Sabe por qué el Padre me va a glorificar a mí? Porque va a sentirse complacido con que yo le obedezca. ¿Y sabe por qué él y yo nos vivimos glorificando? Porque la vida no paga tenerla para nada más. Y eso lo hemos venido haciendo desde la eternidad pasada y lo vamos a hacer hasta la eternidad futura, y lo estoy haciendo en este momento presente, hablando desde hace 2000 años. Un versículo como este no significa nada para aquel que o aquella que está viviendo la vida solo para sí, para sus logros, para que me llenen a mí, para que me complazcan a mí, para ver que yo gane ahí, para que me sirvan a mí. No,
Un versículo como esto significa para Jesús lo que significa, y significa para todo aquel que como Jesús quiera vivir. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Y remata diciendo: sí, Dios es glorificado en él. ¡Qué maravilla! Todo esto, nosotros somos testigos de esta situación, porque en la máquina del tiempo, que es la fe para nosotros, hemos sido trasladados hoy, 2000 años después, a lo que ocurrió hace 2000 años. Y en medio de una situación tan angustiosa, en donde una persona en el ámbito normal sabe que alguien lo va a traicionar y que salió precisamente para traer a quienes lo van a apresar, entra en depresión. Pásenme las pastillas, tráiganme tal cosa, llámenme a un pelotón de escoltas que me protejan de esa traición. El Señor Jesús vio más allá. Diga conmigo: más allá. ¡Qué maravilla todo esto! Esto se llama glorificar al Padre. Quiere retarse como realmente debe retarse en glorificar al Padre. Es que es más, hasta perdonar a Judas es sencillo. Perdonar al que nos odia es sencillo, al que nos hace daño es sencillo. ¿Sabe qué es perdónenme la expresión, berraco? Glorificar al Padre. Hacer la voluntad de Él en todo lo que nos mande. Sí, y Dios es glorificado en Él. Y vuelve el Señor Jesús 2 versículos y dice: Dios también le glorificará en sí mismo. Glorificado, 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 glorificará, glorificará. Mire que son palabras que usualmente usted y yo no usamos, porque la gloria y la glorificación han sido extrañas completamente desde la caída. Desde que el hombre salió del jardín del Edén, todo ha sido desglorificado. Todo ha sido para desagradar a Dios y agradarnos a nosotros mismos en todas las áreas. Pero cuando entras en la renovación del entendimiento, cuando la madurez en el Señor te permite acomodar lo espiritual a lo espiritual, puedes entender que el mejor versículo que hay en este capítulo es esos dos. Dios también le glorificará a sí mismo. Y dice la Escritura: y enseguida le glorificará. O sea, aleluya. No más, aleluya. ¿Por qué no sacas un tiempo? Realmente saca un tiempo. Tú sacas tiempo para tus hijos, para tu marido, para tu mujer, para la empresa, para venir acá. Sacas tiempo hasta para lo que no debes sacar tiempo. Sacas tiempo para tu deporte, para tu equipo preferido. ¿Por qué no saca un tiempo, hermano? Y fíjese, hermana, a ver hasta qué momento realmente usted está viviendo una vida para glorificar al Padre. Y el Padre puede decir: y entonces yo también lo glorifico a Él, porque al glorificarme a mí, yo me deshago en bendiciones para glorificarlo a ella. ¿Están aquí mis amigos? Es difícil confrontarnos realmente con la realidad que decimos nosotros vivir para Dios. Y procede el Señor, porque recuerden que estamos comiendo, es una cena. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Diga conmigo: hijitos. Es el trato más tierno que un padre puede darle, o que un mayor puede darle al otro. Hijitos. Ese es el trato familiar del reino. Miren: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Alguien bien melodramático diría: voy a la cruz, sufriré, me horadarán las muñecas y los pies, me atravesarán el costado, la corona de espinas, los latigazos, me arrancarán la barba, voy a sufrir. No, les dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Se ocupó de Judas, ahora se ocupa de aquellos que Judas no fueron. ¿Y sabe qué está pensando el Señor? Los voy a tener que dejar solos 3 días. ¿Qué no harán? Mire, verá que en última se despegaron una desorganizada tremenda. Sí. ¿Qué no harán? Aún estaré con vosotros un poco. El ágape, diga conmigo nuevamente: ágape. El ágape ocupado de amar y servir y cubrir y proteger al que traiciona. El ágape encargado de glorificar y glorificar a pesar del detrimento de su propia vida para glorificar al Padre. Y ahora vemos al ágape ocupado de aquellos otros 11 que van a quedar desperdigados y desprotegidos, porque estos no llegaron a la traición, pero llegaron a un pelito de ojito que llama la negación. Y también los agapó hasta el final.
Es que si nos damos cuenta de estos discípulos, no había con qué hacer un caldo, no alcanzaba para nada de sustancia. Pero el Señor dice, aquí hay algo. El ágape me dice que de aquí va a salir algo. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Y les dice, me buscaréis, pero como dije a los judíos en el capítulo 7, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir ahora. Porque iba al trono del Padre. También iba a pasar por la muerte, claro. Iba a pasar por la sepultura, claro. Por la resurrección, claro. Por la ascensión. Pero lo que les está diciendo, yo voy ahora. Ustedes están aquí, pero no se dan cuenta el gozo que es para mí, porque vuelvo al Padre. ¿Cómo no? Es que nosotros no sabemos qué es eso. Nosotros no hemos tenido la experiencia de lo que es estar al lado del Padre en su trono. La vamos a tener, claro. La tenemos espiritualmente, obvio. Efesios dice que juntamente con Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Donde Él está, nosotros estamos, espiritualmente hablando. Pero corporalmente, en su momento, estaremos allí. El asunto es que nunca hemos estado. El Señor Jesús sí sabe que es eso. Y eso es lo que Él quiere compartir. Él te dio la vida, claro. Él te dio la salud, obvio. Él te dio la prosperidad, sí. Él te dio la familia, evidentemente. Pero ¿sabes realmente lo que Él quiere darte? Lo que es sentirse sentado a la diestra del Padre. Eso no sabemos nosotros qué es. Pero dice, a donde yo voy, vosotros no podéis ir ahora. Y efectivamente nos deja lo que Él estaba haciendo. Un mandamiento nuevo os doy. Ahora recuerden que en el nuevo pacto se recibe el mismo amor de la Trinidad, porque el ágape es inmutable. Diga conmigo, el ágape es inmutable. Esto que va a decir el Señor Jesús está en Levítico, en el antiguo pacto, en el de Moisés. Pero ahora lo renueva, solo que los odres vamos a ser distintos. Porque recuerden que no se echa vino nuevo en odres ¿qué? Viejos. Porque al echar el vino nuevo con sus taninos y sus ácidos y todas sus cosas, el odre viejo que ya viene desgastadito lo rompe, se rompe el odre, se pierde, y se riega el vino, se pierde. Entonces el vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos. Esta clase de palabra de revelación, quieras llamarlo si usted quiere filosofía, no cabe en la antigua manera de ser de una persona que no conoce de Cristo. El odre nuevo es el que ha nacido de nuevo y que persiste en renovar su entendimiento para que el vino nuevo halle en él un odre en el cual encuentre, como lo de los marranos. Él dijo, no le echen las perlas a los cerdos. Entonces, un mandamiento nuevo os doy, el inmutable. Míralo acá. Que os agapéis unos a qué, a otros. ¿Me está diciendo a qué clase de personas debo agapar? No, me está diciendo que debo agapar a todos. Entonces, bueno, Señor, yo sí quiero mucho a la gente un poquito, sí, yo mi suegro, sí. Y a mi suegra, yo me voy en el 31 de febrero. Mira lo que dice. Que os améis unos a otros. Que os améis unos a otros. Sí, yo quiero a Evans, me es fácil amarlo. Pero entonces me dice, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Acaba de amar a Judas, está amando a estos 11, hasta Pilato, a Barrabás. Lo vamos a ver más adelante. Como el Señor Jesús pudiendo haber dicho, no dijo nada. Vio a Barrabás salir tranquilo del patio de Pilato. Todo el mundo sabía que allá iba un homicida, además un rebelde, había causado azonadas, se había rebelado contra el imperio. Y Jesús, vea, agapado fue. Como yo os he amado, amo al que lo negó, amo al que lo traicionó, amo al que lo golpeó, amo al que lo horadó. Por eso los amores humanos que no son ágape son de pipiripao, servirán para un poema, una canción. Pero este ágape es para la eternidad. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán algunos. ¿Aló? Todos que sois mis ¿qué? Escuche, mis.
Es que nosotros fuimos comprados. En 1 Corintios capítulo 7 dice que con precio de sangre. Ay, tan linda, ya soy cristiana, ya soy cristiana. ¿De qué se alegra, hermano? ¿De qué se alegra, hermana? Si se le acabó el tiempo, ya no puede hacer lo que le da la gana. Resulta que usted ahora tiene un Señor, tiene un amo, muy bueno, porque Dios nunca pretende hacernos daño, pero se nos acabó la cuerda a nosotros. Mire la propiedad, mis discípulos, así como cuando usted dice mi gato, mi perro, mi silla, mi control remoto. Mis, diga conmigo, de él. Ya no me pertenezco, porque es que ustedes se tienen que agapar como yo los estoy. No es si les parece, fulanita, si usted siente agapar como yo agapo. Le está diciendo, agapa o agapa. ¿Y por qué? Porque usted es mío. ¿Y por qué? Porque yo lo compré. ¿Por qué? Porque yo lo liberé de la deuda que tenía y ahora la tiene conmigo. ¿Me entiende? Cambió de amo. En esto conocerán todos que soy mis discípulos, todos los seres humanos, caídos y no caídos. El ágape es el que nos da a conocer que somos de Él. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Un hombre de la antigüedad, Tertuliano, llegó a decir: los paganos se ven impulsados a exclamar maravillados: mirad cómo se aman entre esos cristianos. Cuando yo pertenezco a un grupo local, a una congregación en donde afuera hablo mal de ti, siendo mi hermano y mi hermana, el pagano dice: pues que no tiene ni que decir nada. ¿Qué va a decir? O yo allá no voy, qué horror. Mejor me quedo aquí en la cantina. Es mejor desengañado de bares y cantinas. Si tuvierais amor los unos con los otros. Pedro, que todavía no ha sido lleno del Espíritu Santo, todas las preguntas e intervenciones que a los discípulos acá dan pena. Menos mal le hicieron ellos y no nosotros. Le dijeron, Pedro le dice: Señor, ¿y a dónde se va? Dice la Escritura que los discípulos solo vinieron a tener uso de razón espiritual. Escuche bien, cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar. Yo le voy a proponer algo. Hasta que usted no solucione esta situación del ágape y del servicio en su vida, no vuelva. No, en serio. No, pues no le estoy echando, es verdad. ¿Para qué va a venir? Para echarle la misma cantaleta. Porque lo que sigue de aquí, de este capítulo 14 que viene, hasta el 20 y pico, es lo mismo. Pues yo le mando las prédicas, pues se las mandamos. Porque no podemos seguir viviendo así, de esa manera. Es terrible. De dejar de compararnos. Tal vez Pedro dijo: menos mal, no soy yo el que... Pues yo sí, no lo soy. Yo no soy como ese. Porque esa cosa, esa comparación constante de mi supuesta bondad con el que cayó. Es que es muy fácil uno compararse con Judas, que cayó. Te recuerdo con quién te debes comparar. Cada vez que se sienta muy infladito, muy infladita, sí, lleno de ego espiritual, compárese con el que está sentado en el trono, a la diestra del Padre, y verá cómo ese pulmón se le vuelve una pasita. Se va así como encogiendo, arrugadito, porque el ego no tiene cabida en el trono de Dios. El pasaje termina diciendo que Pedro le dice al Señor, de una manera bien simpática: Señor, ¿y a dónde vas? Y Jesús le dijo: a donde yo voy no me puedes seguir tú ahora, porque para llegar a donde el Señor tenía que llegar, tenía que ser asesinado en la cruz del Calvario. Y Pedro no podía, no porque no quería, sino porque físicamente no le daba, porque había que pasar por la muerte, había que resucitar y había que ascender, y eso todavía no está dado para el resto de la humanidad.
hasta que el Señor regrese por segunda vez. Pero eso sí, el Señor tiene una promesa y dice: pero más tarde me seguirás, me vas a seguir después. O sea, Pedro lo que estaba recibiendo del Señor era una profecía de esas que muchos no quieren recibir. Recuerden que ahora la profecía cambió de parte del que la recibe, de parte del que la da. La gente va a que le profeticen que va a cambiar de carro, sí, que va a poder hacer el viaje de vacaciones allá, que sí va a salir de esos problemas y de esas deudas que tiene. Pero aquí lo que el Señor Jesús le está profetizando a Pedro, porque él le dice: más tarde me seguirás, le está diciendo que lo iban a asesinar también como le iban a asesinar a él. Si por ahí andaba Jacobo, su muerte venía en Hechos capítulo 12. Si por ahí estaba este Juan el evangelista, sabía que iba a terminar en un canazo tremendo en Patmos, por allá en una isla donde no iba, mejor dicho, nadie iba por allá. Y entonces Pedro, aguerrido como siempre, le dice: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Recuerden que Pedro era un alzado bien intencionado, pero errado en todo lo que decía, como nosotros. Y entonces Pedro dice lo sensacional: mi vida pondré por ti. Yo estoy seguro de que Pedro se hubiera hecho asesinar por el Señor. No sacó pues el machete allá. Pero esa valentía de Pedro no procedía del ágape, sino de sus propias fuerzas. Y al Señor Jesús no le sirven nuestras bondades, sino lo de Él. Y sentenciando el final de este capítulo, el Señor Jesús le dice: ay, Pedro, ¿tu vida pondrás por mí? Y le dice: de cierto, a Pedrito, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Diga conmigo: ágape. Dile: Señor Jesús, gracias por tu palabra. Es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Te pido, Señor, que me hagas un verdadero creyente para vivir en esta vida temporal como tú la viviste y la afrontaste, amando hasta el fin. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga.